Bienvenidos todos a PLF, el primer podcast de judaísmo en español. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Elo, ¿tenemos alguna novedad? Sí, la novedad es que a pedido de ustedes hemos lanzado una página en internet con curso de judaísmo online. La página es plf.com. Hagan clic en la descripción y allí encontrarán mucha más información de estos cursos. Así que entren y vayan a ver la página que está muy buena. Ahora sí, Elo, si te parece, comenzamos con el episodio del día. Vamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Elo desde su casa, yo desde mi casa, es lo que nos permite la cuarentena, ¿no? Sí, sí. Estamos cerquita físicamente, pero bueno, acá en nuestro país, no sé cómo será en los países que nos están viendo o escuchando, acá la cuarentena es muy, muy estricta en Buenos Aires todavía, por lo cual no podemos ni siquiera acercarnos bajo ningún aspecto. Pero es tiempo de seguir estudiando juntos y de compartir un nuevo PLF. Y este es un tema que a Elo le gusta, porque Elo en todos los episodios va, lo saca y pregunta. ¿Y cuál es tu gran pregunta, Elo? No, más Así que mi gran pregunta, bueno, justo antes de empezar hablamos un poco de lo que comenta la gente, lo que dice. Bueno, yo lo digo públicamente, yo a través del podcast que tengo con vos, Uri, es como que me voy contando lo que me va pasando en mi vida y cómo voy cambiando, ¿no? Capaz que me escucho hace un año en este podcast y voy evolucionando, o para algunos creen que estoy retrocediendo, pero yo hoy en día tengo como una crisis que digo, bueno, la verdad ya no entiendo para qué sirven los preceptos, ¿entendés? Entonces yo siempre vuelvo a lo mismo y vos siempre decís, bueno, pará, Elo, pará. Entonces, bueno, por más que ya lo vimos, un episodio que hablamos del TOC, si el cumplimiento de las mitzvot, de los preceptos, era como un trastorno obsesivo compulsivo, yo también pensaba, Uri, que así como vos como rabino, todos los años se repiten las mismas porciones semanales que se leen en la Torá. Bueno, no pasa nada si volvemos a ver un mismo tema, pero desde otro ángulo. Así que me parece que es... Entonces, es la gran pregunta que la idea es tratar de... No vamos a resolver, porque en los podcasts no tratamos de resolver nada. Ah, Simplemente abrir el debate es el por qué cumplimos las mitzvot. ¿Cuál es el sentido de cumplir mitzvot? Ese es, si ustedes quieren saber cuál es el título, la gran pregunta de este episodio es ¿para qué o por qué cumplir mitzvot? Entonces, vamos a empezar con unos elementos básicos para entender y que estemos todos en el mismo lenguaje, ¿no es cierto? Es importante que estemos todos en el mismo. Según la tradición judía rabínica, la Torá, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, contienen ¿cuántas mitzvot, Elo? 613 preceptos. 613 preceptos. Cuando hablamos de mitzvot, lo podemos traducir como mandamientos o como preceptos, son una suerte de órdenes, ¿sí? Órdenes divinas. Para la tradición judía, frente al cristianismo que afirma que hay 10 mandamientos, los judíos nos llamamos que hay 10 mandamientos, que hay 613 mandamientos, que el decálogo son parte, pero hay otros 603 que involucran toda la vida del ser judío. La primera vez que alguien enunció esta noción de que había 613 mitzvot, como lo llamamos en hebreo Tariag mitzvot, por sus letras en hebreo que cada uno tiene su valor numérico, fue Rabbi Simblai, en un momento del siglo III de la Era Común, dando una prédica, una drashá, diciendo que en la Torá había 613 mitzvot, y se preguntó cómo llega ese número, por el famoso pasuk, versículo que dice Torah tzivá lanu Moshe, que Dios, Torah tzivá lanu Moshe, que Moshe nos dio una Torá, y Torá, ¿cuánto suman las letras de Torá? Bueno, 400, ¿no? Taf, Reish, ¿Sí? sí. Bueno, ahí tenés, 611 creo que da, Muy bien, ¿no? muy bien. Y hay que sumarle, claro, siempre hay una Hubiese sido trampita. mejor que la prédica sea que hay 611 mitzvot, y les daba a Claro, vivir, que Torah claro. suma 611, y dice, no, pero las primeras dos las Las escuchamos dio en la Dios, Torá. claro, Las dio claro. Dios. Por eso dice Torah Tzibalanu Moshe, que Dios nos dio 611, más dos que nos dio Dios, 613. Pero bueno, ahí aparece al final del Tratado de Makot, y desde ese momento que tenemos una noción que hay 613 mandamientos. Lo que es interesante es que en el Talmud no dicen cuáles son esos 613 mandamientos. No, Y hay muchísimos libros en la Edad Media, por sobre todo, desde el siglo X, XI y demás en adelante, que tratan de enumerar cuáles son estos 613 mitzvot. Y para no variar, como somos judíos, no todos coinciden. Hay algunos que coinciden, esta es una mitzvah seguro para en todos los libros, ¿no? Tenemos el Sefer HaChinuch, el Sefer HaMitzvot, del Sefer HaMitzvot HaKatan, HaGadol,
Hay un montón de libros al respecto y no todos coinciden, ¿no? Pero en términos generales la mayoría coincide cuáles son estos 613 mitzvot, los 313 mitzvot, y lo que hay que explicar para el que no sabe es que cuando hablamos de halajá, de ley judía, estamos de alguna forma diciendo cómo se aplica esas mitzvot. Porque la mitzvah es como el título en general, ¿no es cierto, Elo? Sí. Es como decir, ok, tefilín, colocarse las filacterias todos los días es una mitzvah, punto, ok. La pregunta es cómo. ¿De qué material tienen que ser? ¿En qué momento del día se tienen que hacer? ¿Hay que hacer una bendición? ¿No hay que hacer una bendición? Todo eso es la halajá, que es la puesta en práctica de las mitzvot. Pero la gran pregunta que siempre tiene Elo en todas estas cosas, y también tenemos nosotros y la mayoría de todos los judíos, es ¿cuál es el sentido de cumplir mitzvot? Y desde un punto de vista ortodoxo, clásico, llamémoslo, diríamos, hay un gran motivo y un único motivo. ¿Cuál es? Porque Dios lo ordenó. Porque Dios lo dijo. Así está. Dios lo dijo, nosotros lo hacemos, punto. ¿Ok? Ese es como el más tradicional. Y es válido también, para muchos es totalmente válido decir, ok, si creo que la Torá es la palabra de Dios y Dios me dice que tengo que hacer esto, entonces cumplo tal cosa, ¿no? Así está escrito, ¿no es cierto? Es como que muchos dicen, así está escrito. Es una respuesta ortodoxa clásica. Sin embargo, hoy lo que vamos a presentar, y lo van a tener para todos poder ir leyendo cuando quieran, es un escrito del movimiento conservador, que si bien ustedes saben que a mí no me gusta los estereotipos y las etiquetas y demás, soy un rabino ordenado por el movimiento conservador, en el cual se trata de explicar cuál es el sentido de las mitzvot, del cumplimiento de las mitzvot para el judío conservador. Y dice, algunos pueden tener esta visión que se llama teocéntrica, en el cual Dios está en el centro y cumplimos la mitzvot porque Dios lo dijo y así está escrito en la Torá. Pero dice, hay otros motivos también válidos que encontramos en la propia tradición de Israel para cumplir las mitzvot. Y este texto lo divide, el Rab Golinkin, lo divide en 3 grandes secciones. Dice que hay 3 motivos generales para cumplir las mitzvot que podemos encontrar fuentes y ahora las vamos a explayar antes de debatir con ello. La primera es que hay un sentido teocéntrico, que es por Dios. Uri, aclaremos para los que están escuchando, inclusive viendo en YouTube, que hay un link para que ustedes aprieten ahí y mientras escuchan el audio o el video de YouTube puedan verlo, ¿no? O sea, Así puedan es, seguirte. así es. Lo hacemos como en la mayoría de los episodios donde tenemos fuentes Sí. y lo compartimos. El primer motivo es teocéntrico, porque Dios dice, Dios quiere, o cosas similares, cumplimos las mitzvot. El segundo sentido es etnocéntrico. Etnocéntrico es que en el centro no está Dios, sino el pueblo. Que las mitzvot sirven para de alguna forma perpetuar al pueblo de Israel más allá de nuestra relación con lo divino. Porque también tenemos, ¿no es cierto?, muchos judíos en la actualidad que son judíos ateos, que cuando alguien viene del cristianismo y demás, pensar cómo puede haber un judío ateo. ¿Qué significa? Porque no se puede ser un cristiano ateo, pero sí se puede ser un judío ateo. Y bueno, hay otras razones para cumplir que tienen que ver con la idea de pueblo, de Am, que es muy importante para el judaísmo. Y la tercera gran categoría, y ahora vamos a explicar, es la antropocéntrica, que no es tanto por Dios, necesariamente, o no es tanto por el pueblo, sino por uno mismo, porque las mitzvot nos hacen bien o nos ayudan a nosotros mismos. Entonces, teocéntrico, antropocéntrico y etnocéntrico, ¿sí? Elo, ¿hasta acá alguna pregunta o vamos a...? No, vamos. Vamos nomás. Entonces, vamos a compartir las diferentes posiciones, las teocéntricas, y después debatimos un poco. Entonces, el enfoque teocéntrico es el más sencillo de todos. Debemos cumplir con los mandamientos porque son de origen divino. Nos fueron dados en la Torá, en el monte Sinaí, por Dios mismo. Entonces, ¿para qué cumplimos las mitzvot? Porque así Dios quiere que lo hagamos. Entonces, el primero de los 4 enfoques posibles teocéntricos. El segundo sería el siguiente. El segundo enfoque... Decí la página, Uri, porque hasta yo estoy perdido. ¿Ahora en qué página estás vos? Estamos en la página 3. 3. Ah, ok. ¿Estás ahí? Sí, ¿Dónde dice ahora teocéntrico, Elo? Ah, bueno. Vamos. Si no, fíjate dónde dice teocéntrico, porque creo que te mandé otra versión, pero vamos a ver, dice... Eso, claro, está bueno. El segundo enfoque reconoce a la halajá como la forma en que a través de las generaciones el pueblo judío entendió la revelación de Dios en el monte Sinaí y la interpretó. Un judío que cumple con las mitzvot, con los preceptos, cumple con la voluntad de Dios como Klal Israel, es decir, como el pueblo colectivo de Israel, no un judío en particular, sino el pueblo de Israel entendió la voluntad de Dios en los últimos 3000 años. El gran defensor de esta postura fue el gran profesor y rabino Salomón Schechter.
¿sí? Que en 1896 escribió el siguiente pasaje. Para el judío no es meramente la Biblia revelada lo que es de mayor importancia, sino la manera en que la Biblia se repite en la historia, es decir, cómo es interpretada por la tradición, ya que la interpretación de las escrituras o el significado secundario es básicamente el producto de influencias históricas cambiantes. Sucede que en verdad el centro de autoridad es separado de la Biblia y depositado en un cuerpo viviente, el cual, debido a que está en contacto con las aspiraciones, ideales y necesidades religiosas de la época, tiene mejor capacidad de determinar la naturaleza del significado secundario. Entonces, para el primer enfoque, es el enfoque, digamos, quizás más simplista de todos, porque así está escrito en la Torá, porque aparece en un versículo bíblico. Pero otro enfoque, que es quizás mucho más judío de entenderlo, es porque nosotros los judíos no somos un judaísmo bíblico, ¿no es cierto? Somos un judaísmo rabínico, un judaísmo que interpreta esa Torá, que interpreta esa Biblia. Entonces, en definitiva, el argumento el segundo argumento teocéntrico es que no cumplimos la Torá por voluntad divina, por cómo está en la Torá, sino como cuerpo de Israel, como comunidad de Israel, lo fuimos interpretando a lo largo de los siglos. ¿Se entendió más o menos, Elo, este segundo teocéntrico? Sí, vamos. Bien, vamos con el tercero, ¿no? Los enunciamos ahí y luego los debatimos. El tercer enfoque dentro de estos teocéntricos, donde Dios está en el centro, hace la observancia, también enfatiza la sociedad entre Dios y el hombre. La Torá y las mitzvot expresan un brit, que es un pacto eterno hecho entre Dios y el pueblo judío. ¿Sí? Moisés lo declara al principio del Deuteronomio, que no fue con nuestros padres, sino también con nosotros y con nuestros hijos. ¿Sí? Y Rashi agrega en un comentario clásico diciendo, aún con las generaciones futuras. Es decir, que el pacto, que cumplimos las mitzvot, no solamente porque está escrito en la Torá, no solamente porque así es como fue interpretada y puesta como una Torat Haim, como una Torá en vida, como decía el segundo postulado, durante los últimos 3000 años por nuestro pueblo, sino porque al cumplir las mitzvot estamos siguiendo el pacto que comenzó con Abraham y que continuó con Moisés en el monte Sinaí. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Sería la noción de pacto, de Brit. El cuarto enfoque centrado en Dios establece que las mitzvot nos conducen hacia la santidad. Es decir, como habíamos visto en unas parashot de la semana anterior, tiene que ver con la santidad, con lo que se llama la Kedushá. Dice, Kedoshim tiu, porque santos seréis. ¿No es cierto? Y Rabbi Yehuda dijo, en el Talmud dice Rabbi Yehuda, porque cada una de las mitzvot nos agrega santidad al pueblo judío. ¿Sí? Entonces es una idea de santidad. En esta perspectiva se refleja también en la serie de bendiciones que recitamos cuando cumplimos las mitzvot, que dice, Asher kideshanu bemitzvotah betzivanu, que nos santificaste. Es decir, que las mitzvot nos hacen de alguna forma especiales, nos vuelven un poco más santos. Estas son las 4, ¿sí?, posiciones de origen que nos dicen que hay que cumplir las mitzvot por una razón teocéntrica. La primera, como la voluntad literal de Dios. 2, como nuestra comprensión histórica de la voluntad de Dios, que no es exactamente lo mismo, y es importante describirlo, como una expresión del pacto entre Dios y el pueblo judío, y como una forma de alcanzar la kedushá, la santidad. Elo, ¿te parece si debatimos y vamos con los otros, o cómo querés hacer? Dale. El primer enfoque es el más clásico, es así porque Dios lo dijo. ¿Qué opinamos al respecto? ¿Ideas, preguntas, comentarios? No, por eso. Yo lo que creo a ver, para que estoy volviendo ahí, así te veo, porque estaba viendo el texto. Ahí estoy. No, lo que pasa es que dentro de estos 4, a mí la duda que me genera es, el primero está reconociendo que hay un Dios que creó el mundo, el universo, etcétera, y que Dios le dio le dijo, ¿no?, los 10 mandamientos, ¿correcto? Los 613. Claro, no, pero primero habría que distinguir que lo que casi todos sabemos es que, bueno, Dios dio los 10 mandamientos, ¿no? Que los primeros 2 los dijo Dios y después los otros 8, de acuerdo a la tradición, por eso dijiste que eran 611 más 2 más 13, no sé si la gente me sigue ahí, como que Dios durante el desierto, durante 40 años, le fue enseñando a Moisés, pero sin complicar, porque eso sería tema de otro podcast, estamos diciendo que hay un Dios que creó el mundo y el universo, y que ese Dios le dio al pueblo judío, lo eligió, le dijo, toma, esta es mi Torá. O sea, ese es el nivel que yo en un momento creí. Yo no lo creo más eso, pero es decir que Dios realmente le dio, ¿correcto? Ahora, la segunda ya no dice eso, que Dios le dio la Torá. La segunda lo complejiza, y la segunda dice que la relación del pueblo judío con la Torá y la observancia de las mitzvot no es leer literalmente lo que dice un versículo bíblico y ello llevarlo a la práctica, porque en nuestro judaísmo no es eso, ¿no? Cuando la Torá dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre, nosotros como judíos
Sí. No cumplimos literalmente lo que dice ese versículo, lo que cumplimos es que se entiende que hay una voluntad divina que se hizo carne en el pueblo de Israel en los últimos 3000 años, que el pueblo de Israel cumple la voluntad divina siguiendo de alguna forma la voluntad de los rabinos que interpretan esa Torá. Entonces, es como una complejización de esa primera, pero también se centra en la idea de lo divino. A ver, todos los que tienen en común todas estas es que Dios tiene que ser algo importante en tu vida. Entonces, primero, si sos un judío no creyente, no, digamos, que no cree en Dios, estas primeras razones no van a ser para vos, de alguna forma. ¿Cierto? No te van a llamar. No, yo hoy en día creo que hay un Dios, pero no, o sea, que no es el Dios, digamos, antropomórfico, que a uno le enseñan que es alguien bueno, que te castiga, o es mal, te portaste mal, te va a castigar, te vas a morir, te vas a enfermar. Si pones una mezuzá, te viene el local y vas a tener salud y nadie se va a morir. ¿Entendés? Como yo lo veo como otra cosa, que no creo que jamás haya tomado contacto con Moisés y con el pueblo judío y le haya dado su sabiduría, que era un libro que, lo vamos a ver más adelante, se contradice 300.000 veces. Entonces, no, eso no lo creo más. Ok, entonces, ¿a vos alguno de estos te llama? ¿Alguno de estos puntos? ¿El de la santidad? ¿El de un No, pueblo viviente que interprete el texto? no, porque no ¿El del entiendo pacto? para qué hay que hacer esos preceptos. O sea, ¿por qué un Dios que es todopoderoso es así de celoso? Dice, yo soy tu Dios que te salió de Egipto, no tendrás otros dioses, no podés blasfemar. Digo, pará, ¿viste? Me Bueno, pero parece hay que muy entender que infantil. quizás este enfoque es el más tradicional de los últimos 3000 años. Hmm. ¿Sí? Que le preguntas, ¿por qué? Yo hasta el día de hoy le preguntas a gente común y corriente, ¿por qué como mitzvot? Porque así dice la Torá. ¿Qué significa que así dice la Torá? Es porque es lo que Dios quiere de todos nosotros. Por supuesto que hay que entender, y ya tuvimos algunos podcasts al respecto, para decir, ¿qué significa que Dios habla? ¿No? Algunos lo entienden como, filosóficamente, como que Moisés tuvo algún tipo de intuición, Moisés fue como un tipo de profeta, o algunos lo llaman incluso el gran legalista, o digamos, el gran entregador de la ley, que tuvo algún tipo de conexión con lo divino y entendió que estas normas iban a ayudar al pueblo de Israel a vivir de la mejor forma. Y por supuesto, en un pueblo sin mucha cultura y en el mundo antiguo, la mejor forma de que alguien cumpla algo es decir Dios lo dijo. Claro. ¿Cierto? A mí, digamos, y aparte lo que vos haces, Elo, me parece lo que te está pasando a vos, y yo puedo tratar de entenderlo con mis palabras y explicarlo para otros, es que sí, hasta hace no mucho tiempo había como una asociación entre el Dios creador y el Dios que de alguna forma habló a una cultura determinada y le dijo cómo vivir la vida. ¿Sí? Claro. Entonces, era casi lo mismo, no existía una dualidad entre una cosa y la otra. Entonces, Dios le transmitió a Moshe y a Abraham, y como judíos vivimos de esta forma. Para los cristianos es Dios le habló a Jesús y por eso hacen eso. Para los musulmanes Dios le habló a Mahoma y por eso tienen que hacer eso. El mismo Dios creador, en eso coincidimos todos, pero cada uno es como que tuvo una revelación diferente y por eso las diferencias entre nuestras religiones. Lo que está pasando mucho es que, digamos, hay muchas personas que todavía afirman la existencia de una deidad, de un creador, de una energía del mundo, pero no pueden conectar eso. Digo, ok, yo creo en esa parte, pero lo que no creo es el segundo paso, ¿cierto? Porque hay muchos que tratan de hacer como un juego medio perverso e inútil y falso y falaz, el decir, si crees que hay un creador, también tenés que creer que ese creador se comunicó con los seres humanos y nos entregó la Torá como la tenemos nosotros. Claro. No hay ninguna relación lógica entre una y la otra, pero sí lo que afirmo es que para muchos judíos hasta el día de hoy, y lo que quiero decir en este podcast es que todas las opciones son totalmente válidas. Yo como rabino, ¿qué es lo que quiero? Es que los judíos cumplan mitzvot. Bueno, entonces a mí, ¿qué es lo que quiero? Que los judíos estudien Torá y cumplen mitzvot. ¿No? Yo digo una Torá del amor, una Torá inteligente, una Torá, digamos, profunda, y unas mitzvot desde el amor, desde el respeto y con sentido. Pero quiero que lo hagan. Que elijan la forma que más les llega al corazón. Yo creo que si eliminamos del todo el concepto teocéntrico, ya no queda mucha, aunque nos enfoquemos mucho en lo etnocéntrico, en por qué las mitzvot nos sirven como pueblo y por qué nos sirven para nosotros como personas en particular. Si perdemos la visión de lo divino, queda un poco enclenque. Lo que yo entiendo, y te digo lo que yo entiendo, Elo, y vamos a debatir y demás, es que yo entiendo que cada una de las culturas del mundo tuvo en un momento esto de intuición, este contacto con lo divino, y entendieron de acuerdo a la cultura, el lugar en lo que vivían, cómo esas ideas de lo divino se tenían que poner en la práctica en este mundo. Bueno, y estas son las que nos tocaron a nosotros como judíos. Quizás, de vuelta, si la Torá sería entregada ahora, tendría un lenguaje totalmente diferente. Exacto, y otro soporte, porque
una de las cosas que a mí me apasionó cuando estudié computación hace muchos años es que hablaban del soporte, ¿no? Que la información puede tener distintos soportes. En mi época, me estoy estoy diciendo mi edad, era en un disquete, ¿no? Que era flexible, ¿correcto? Antes eran tarjetas con agujeritos, ¿no? Entonces, la misma información hoy en día después se hacía en un CD, en un DVD, que ya las computadoras no tienen ni reproductor. O sea, yo tengo, no sé, que tengo un examen médico que me lo dieron en un CD. Le dije, che, pero ¿esto dónde lo escucho? O sea, ¿dónde lo pongo? Yo en mi casa no tengo. Entonces, hoy tenemos un pendrive y hoy en día está todo en la nube. Obviamente que ese relato de que Dios se le apareció a Moisés fue de acuerdo a la tecnología de la época, ¿entendés? Por eso yo digo, no. Eso no es verdad, porque a Moisés, como lo que se usaba era la escritura y el soporte, en vez de papel, que se podía... El pergamino o las tablas. Claro, pero el pergamino era más biodegradable. Entonces dijeron, no, la vamos a hacer en tablas, como un mármol, como de piedra, porque eso va a quedar por las generaciones. Entonces eligieron el soporte más avanzado de esa época. No solo eso, Elo, no solamente el soporte físico, sino el contexto. Se habla de esclavos. Hoy en día no podrías entregar una Torá que hable de esclavos. Exactamente. Entonces... Hoy cuando dice, como lo saqué de Egipto y lo llevé a la tierra de Israel, si fuesen entregadas en Estados Unidos, ¿sí? Como los mormones, ponele, traería otro lenguaje. Y hay muchas analogías entre las leyes del código de Hammurabi o el código... digamos, de la época, que hay una relación lingüística también con la Torá, la forma de vestirse, la forma de comer, pero de alguna forma yo creo que esto teocéntrico es la necesidad, incluso que tenemos todos nosotros, de que hay una razón superior por qué cumplimos lo que cumplimos. ¿Cierto? Bueno, pero perdón, eso tiene trampa, porque cuando yo, por ejemplo, y me interrumpo a mí mismo, yo me acuerdo que leía un libro que te explicaba desde el punto de vista ortodoxo, que no digo que esté mal, por qué la Torá era verdad. Viste que más allá de que hay un libro que se llama Los Códigos de la Torá, que creo que alguna que otra vez vos lo mencionaste al pasar, pero está en otro podcast, decía no, porque hubo 600.000 hombres judíos que estuvieron al monte del Sinaí. Del Sinaí. Y eso nadie lo puede falsear. Y de generación en generación, esas 600.000 personas, bueno, siempre que creas que existió Moisés, que estuvieron en Egipto, que existieron los judíos en esa época, y que te creas ese relato de que hubo 600.000 personas que forman, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí. Pero yo lo que digo en definitiva, para que se entienda, lo que siempre buscamos desde acá, desde el podcast de PLF, y lo que busco yo también, es que cuando termina el podcast, piensen, ¿entendés? O sea, nosotros no queremos bajarle, creo que no es mi espíritu ni el tuyo, bajarle línea o decirle a la gente qué pensar. Entonces, la otra vez yo tuve una polémica por mi podcast, que está acá atrás, Elo Podcast, que una mujer me comentó, yo para hacer polémica un poco, siempre digo que yo me hice vegano para ser más lindo y para ser más joven, no por los animales. Que en parte es verdad, ¿no? Yo empecé siendo vegano por eso, pero obviamente hoy lo único que mato es un mosquito. Pero esta mujer me criticaba que por qué lo hacía. Entonces yo le contesté, le digo, mirá, al final, le digo, vos comés carne, vos estás dentro de esa cadena que mata animales, y yo, ya sea porque me quiero sentir mejor o porque otra persona lo hace por los animales, es lo mío. Acá, de vuelta, me gusta hacer esta salvación, lo estaba pensando ayer al principio del podcast, como diciendo, mirá, todo lo que estamos hablando hoy es que la gente cumpla los preceptos por cualquier motivo, ¿entendés? Pero al fin y al cabo que los cumplan. Yo lo que sí, mi crisis, que a mí no me da vergüenza ir a lo largo de los podcasts contando lo que me pasa, es que lo que yo en un momento creí que lo hacía por eso, hoy en día yo, Elo, no lo creo más. Entonces, bueno, me gusta estar en ese momento porque siento que estoy evolucionando. Y aparte, me parece que es algo muy judío, ¿no es cierto? Porque el judaísmo frente a otras religiones, especialmente el cristianismo, siempre nos comparamos, el cristianismo, había un filósofo del siglo XIX que decía que el cristiano tiene que hacer un salto de fe. Claro. ¿Cierto? Que esto es lo que se le demandaba al cristiano, un salto de la fe, de la no fe, del escepticismo a la creencia, que no hay nada racional que te lleve, pero lo tenés que hacer. En cambio, el judaísmo lo que se nos pide es un salto en la acción, decía Abraham Yoshua Heschel. ¿Cierto? Lo que se nos pide es no necesariamente la creencia, sino la acción, ¿no es cierto? Porque las mitzvot tienen un valor mucho más raigal en el judaísmo que la emuná
que la fe. Por supuesto que quiero decir algo. Quien cree firmemente que Dios nos entregó la Torá tal como la tenemos nosotros y demás, va a tener la vida mucho más simple a la hora de cumplir Claro. mitzvot y se va a cuestionar mucho menos cosas. Eso yo no lo dudo. No sé, porque eso también ¿Sí? te quería decir, porque lo estuve pensando ayer, porque justamente las personas más religiosas, cuando ocurre lo que ocurre por un tema estadístico, que alguien se muere de cáncer, alguien lo atropella, alguien pierde dinero, alguien estafa a Empieza a otro, dudar, decís. claro, es mucho más difícil, porque dicen, ¿pero por qué eso? No, porque Dios para dar libre albedrío tiene que hacer que los tzadikim, que las personas justas también sufran y se mueran injustamente, porque si no, no, viste, yo digo, o siempre el mismo ejemplo que a mí me indigna, que yo le preguntaba a un rabino, y es un ejemplo clásico, que le digo, bueno, ¿y este bebé de 1 año, por qué se murió de cáncer? ¿Qué pecado hizo? No, porque él es una reencarnación de otro mundo y vino a este mundo a tomar leche judía de su madre, porque él en otra vida, digo, bueno, así, viste, como 611 le da Tariag, viste, y después le suman 2, digo, acá lo mismo, siempre la acomodan, ¿entendés? Pero bueno. El que no le gana la empata, no se zapata, como Claro. dice mi papá. Bien, entonces, de vuelta, este es un enfoque válido, quizás el enfoque más tradicional al respecto, pero parte de la convicción de que Dios nos entregó la Torah tal como es el primero, y por eso lo hacemos. El segundo es, que también es muy importante para mí, que ahí sí es donde vengo yo, es que la relación que tiene el judaísmo con la Torah es la relación que, cómo el judaísmo interpretó la Torah. ¿No es cierto? Que esto es algo que muchos cristianos no entienden cuando hablan con el judaísmo. ¿Por qué si la Torá dice algo, ustedes hacen otra cosa? Bueno, porque nosotros no nos quedamos en la Torá. La Torá es el comienzo de nuestra historia. Es como el puntapié inicial y después una interpretación. El que sí me gusta mucho es la idea de Brit, la idea de pacto. De vuelta, que ahí sí es donde yo hago el salto de fe. De vuelta, si yo hubiese nacido cristiano, quizás sería un muy buen cristiano. Si hubiese nacido un musulmán, hubiese sido un muy buen musulmán, o budista, o hinduista. Me tocó nacer judío. Claro. Me tocó nacer judío y elegí amar el judaísmo. Dentro de este judaísmo juego las reglas del juego. ¿Sí? Claro. No busco mi espiritualidad en otro lado. Entonces digo, ¿sabes qué? Si la forma tradicional, divina, espiritual, que mi tradición tiene de enfocarse en lo divino, tiene que ver a través de la Torá y de esta creencia de que Dios nos entregó la Torá, bueno, quizás la complejizo un poco, no la entiendo literalmente, pero es parte de mi juego. Es decir, yo elijo jugar este juego del cual no elegí, ¿se entiende? Porque vos tampoco elegiste ser judío. Bueno, pero justo ayer tuve una charla con una persona que me decía exactamente lo mismo, que me decía, en un mundo globalizado, y me decía, vos sé lo que sos tan abierto, tan, entre comillas, evolucionado, me lo decía un poco para, digamos, para alabarme, pero para tirarme el palo. Entonces me dice, ¿cómo es eso de que seguís con el judaísmo? ¿Entendés? Y me dice, explícame, entonces decía, no, mira, el judaísmo no solo es una religión, es un pueblo. Y dice, pero eso ya pasó, discriminar, viste, por religión, por pueblo. Le digo, sí, es verdad, yo estoy a favor de los derechos de los homosexuales, que se casen, que se adopten, estoy a favor de que liberen todo tipo de droga, el que se quiere drogar, que se drogue, así como estoy a favor de que el arresto domiciliario de la cuarentena es un disparate. El que tiene miedo que se quede en la casa, que se cuide, y el resto que podamos trabajar. Y yo lo tenía que explicar, y la verdad que no lo pude explicar en términos lógicos, porque yo le decía, mira, ¿viste cómo hay gente que es de River y de Boca, o hay gente que es hincha de la selección argentina? Bueno, yo soy hincha del pueblo judío. Decía, ay, qué estupidez. Y bueno, la verdad que no lo pude argumentar, ¿eh? No, pero hay algo lindo que decís ahí, y ahora quiero hablar de otro ejemplo, que tiene que ver con la intuición y ese sentimiento, es eso que tenés adentro que no puedes explicar, es tan válido como lo que lo puedes explicar. De vuelta, vivimos en un mundo hiperracional, que supuestamente tenemos que explicar todo, dar razones lógicas de cada uno. Y no digo, yo amo esto, vos, no, ¿por qué amas a esta persona? Quizás irracionalmente no tiene sentido que ames a tal persona. Pero ¿sabes qué? Porque te cultivaste y creaste en un hogar judío, porque esto es lo que aprendiste, lo que mamaste es de vuelta. La búsqueda, la forma que tenemos los judíos de encontrar a lo divino es a través de las mitzvot. Eso para mí es central. Está bueno eso, pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí me atacaban porque me decían, bueno, pero sos como un barra brava, como un hincha de fútbol, o sea, ni sabes por qué lo haces, sos hincha del pueblo judío, y si hubieses nacido católico, ¿serías católico? Sí, ay, está mal, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Por qué? Yo lo que tengo, ¿por qué? De vuelta. Y es más, ¿no? Y antes hay un rabino jasídico que en proceso de construcción, que el otro día decía en un Fabrengen virtual, estas cosas raras que pasan en la cuarentena, que uno se mete, es, dame una razón para seguir siendo judío. En un mundo tan globalizado, lo mismo que te decían a vos, dame una razón para seguir siendo judío. Y le digo eso, ¿sos feliz en esto? ¿Te ayuda a vivir mejor?
Sí, listo, ya está, no necesitas más razones lógicas, de vuelta. Y te voy a decir algo más, Elo, en todo este discurso del mundo globalizado y el romper culturas, romper barreras, como seres humanos necesitamos apegarnos a una cultura. Y no por ser judíos, no por amar nuestra tradición tenemos que discriminar al otro, o ser el judaísmo más fundamentalista y fanático. Podemos ser un judaísmo abierto, plural, divertido, integrador, inteligente y todo lo que quieras, sin perder el judaísmo, porque como seres humanos necesitamos una familia, necesitamos una cultura, necesitamos un lenguaje. Para eso ninguno que hable ningún lenguaje, hablemos en código binario directamente, o con memes, terminemos con el español, terminamos con el inglés. No, va a seguir existiendo las culturas, pueden cambiar un poco, mutar un poco, las barreras se pueden mover de un lado para el otro, pero si somos judíos, vivamos nuestro judaísmo al máximo. De vuelta, esto no es una apología para todos tienen que ser judíos, no, para mí que es lo mejor, que cada uno que nació en su cultura, determinada por esas cosas de la vida, saque lo mejor de eso. De vuelta, para mí el sentido teocéntrico, en Dios en el centro, ¿no? Filosófico. ¿De por qué cumplir las mitzvot? Porque es la forma que mi judaísmo, que mi tradición, que mi cultura, la cual nací, pero que también elegí. Porque podría haber nacido en esta cultura y convertidome, y habiendo convertido a otra religión, o bien renegado todo, pero digo, ¿sabes qué? Nací judío. Bueno, voy a explotar al máximo lo que el judaísmo quiere de mí, y si esto es la forma para conectarse con lo divino, y hace 3000 años que mi pueblo viene haciendo esto, válido. ¿No? Pero esto es el enfoque teocéntrico. Dale, volvamos al segundo, dale. Bien, el segundo grupo. Dios en el centro, Dios nos da las mitzvot, por un motivo u otro, Vamos. está. El segundo de los grupos es el grupo que se llama etnocéntrico, ¿no? Etno del pueblo, y dice, ahí está. Hay 3 razones, ¿no? Este se divide en 3 razones, por lo menos, dice. Según el primer enfoque, la halajá, la ley judía, es el cemento que une los ladrillos dispersos del pueblo judío, tanto en Israel como en la diáspora. Sin este cemento, hace ya mucho tiempo que el pueblo judío se habría desintegrado, ¿sí? Entonces, ¿ok? El primer punto de esto es que la halajá, las mitzvot, nos agrupan como judíos, ¿no? Y este es un argumento que se escucha mucho, es, ¿para qué cumplir las mitzvot? Porque si no hubiese sido por la halajá, no hubiese sido por la ley judía, un judío en Alepo, un judío en Bagdad, un judío en Lituania y un judío en España, no hubiesen tenido nada que ver, pero como tenían una ley en común, esto nos mantiene, ¿no? Este es un argumento también apologético para decir, cumplir la mitzvot, no porque hay una razón en sí misma de las mitzvot, sino que las mitzvot son utilitaristas para nuestra vida judía. ¿Es cierto? Que también para mí es un argumento totalmente válido. Todos estos argumentos son válidos si nos hacen bien y nos ayudan a cumplir las mitzvot. El segundo enfoque, centrado en un momento, y esta noción de que las mitzvot son el cemento, lo encontramos en un pasaje hermoso del Talmud que dice lo siguiente: nuestros sabios enseñaron que en la diáspora uno debe voltear hacia la tierra de Israel. Cuando rezamos la Amidá y en Eretz Israel, si estamos en la tierra de Israel, uno se debe voltear su corazón hacia Jerusalén. Si estuviera parado en Jerusalén, se debe voltear hacia el templo, y si estuviera parado en el templo, se debe voltear hacia el santuario, y si estuviera en el santuario, se debe voltear hacia su parte interior. El resultado será que el que se encuentra en el este voltea al oeste, en el oeste hacia el este, en el sur hacia el norte hacia el sur. Como resultado, todo el pueblo de Israel dirige su corazón hacia un solo punto. De vuelta, esta es una idea que ya los sabios del Talmud lo tenían. ¿Para qué sirve las mitzvot? ¿Para qué sirve rezar mirando hacia Jerusalén? De vuelta, hay algunos místicos que creen, ¿no?, que en Jerusalén está la Jerusalén Shelmata y la Jerusalén Shelmala, la Jerusalén celestial y la terrenal. Entonces miramos hacia Jerusalén no para la Jerusalén física, sino para que nuestras plegarias suban directamente a Dios, como en los sacrificios. Es una idea cabalística, si te gusta o no te gusta, está todo bien, pero hay una idea más profunda que los sabios tenían antes que eso, que era simplemente para que todos los judíos sintamos que nos estamos uniendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la halajá? Pueblo. Es una sensación de pueblo en el mismo momento histórico, ¿no es cierto? Nos une como pueblo ahora, de un judío en la Argentina, un judío en Rusia, en Israel o en Bangladesh. No sé si hay judíos en Bangladesh, qué sé yo. Pero el segundo enfoque teocéntrico es parecido, pero un poquito diferente, que es así. El segundo enfoque centrado en el pueblo enfatiza la continuidad histórica del pueblo judío. Entonces, en este sentido, las mitzvot no serían los ladrillos que nos mantienen a todos juntos o el cemento como judíos, sino que es una cadena. Que hay que pensar las mitzvot como una cadena que empezó con Moshe y que cada generación de judíos es parte de esa cadena, y que si rompemos esa cadena ya nos desentendemos con lo que vino anteriormente. Es decir, viste, esto es un argumento que también muchos apologéticamente, y cuando yo hablo la palabra apologética no me parece mal, es una palabra totalmente válida. A ver, pero explícala, ¿vos qué significa o le das concreto cuando todo el tiempo decís apologética? Apología es defender algo. Defender algo. Polémico es como criticar hacia afuera, y apología es defender algo con argumento, que es válido.
digamos, no, Sí, sí, no hay sí. no hay una connotación negativa ni peyorativa en la palabra. Entonces muchos dicen, no, cumplamos las mitzvot porque así lo hacía tu papá. Y así lo hacía tu abuelo. Y el abuelo de tu abuelo de vuelta. Son todos enfoques, fíjense, todos estos que apelan al corazón más que a la razón. Que también es válido. Vivimos en un mundo donde todo debería pasar por la razón. Pero ¿por qué no deberían pasar las cosas por el corazón? No somos solamente seres racionales, somos seres también con sentimientos. Claro. Entonces decir, no cumplamos mitzvot, ¿vos sabés qué? Porque te conecta con tus abuelos, te conecta con tus bisabuelos, y sabés que lo que estás haciendo vos no solamente lo hace un judío ahora en Sudáfrica, o un judío ahora en Nigeria, o un judío ahora en Israel o en Francia, sino que también lo hacía un judío hace 700 años, o un judío hace 2000 años, quizás de una forma un poco diferente, pero es un sentimiento, es decir, de unidad, no en el espacio, como el primer enfoque teocéntrico, sino en el tiempo. Que las mitzvot nos unen en el tiempo. ¿Estamos bien, Elo? Sí, sí, sí. Y ahí no sé si lo vas a leer porque estamos con dos textos distintos, que es muy lindo eso que dice, yo no cumplo las mitzvot, pero las cumple mi abuelo. Y bueno, tanto vos como yo que tenemos hijos, a mí cuando me lo decían en abstracto, de joven y antes de casarme, no, porque... Pero cuando uno tiene un hijo y le podés transmitir el judaísmo, cada uno como lo entiende, de acuerdo a la corriente que participa, etcétera, ahí es donde termina a tener significado esa cadena que vos estás hablando, que son tus abuelos, vos que sos el presente y tus hijos que son el futuro y tus nietos. Entonces, eso me parece maravillosamente lindo, digamos, ¿no? Que uno siempre cuando es chico y estás en la escuela o tenés 16 años, vas a grupos juveniles, judíos, te dicen, no, porque la cadena judía hay que seguirla, porque tus abuelos, si vienen de los campos de concentración, decís, che, déjenme, viste, como yo no quiero esa responsabilidad, como diciendo, yo Claro, no es una carga que quiero acá. Claro, pero después, también cuando uno tiene hijos y los quiere educar en ese camino, después que elijan, ¿no? Nadie pide que tu hijo sea ultraortodoxo o que sea reformista o que sea conservador, pero sí, de acuerdo a lo que uno mejor entiende, darle una educación o un sentimiento de pertenencia judío, que me digo adelantándome porque si no me voy a olvidar en las conclusiones finales, que si vos me preguntás hoy en día, de estas 9 razones que vamos a ver, ¿no? En los 3 grupos que estamos tratando, hoy en un momento era una sola del primero, porque Dios así lo dijo, y para mí era un dogma realmente, y no me lo cuestionaba, y hoy en día están estas 9 que vamos a ver, más un montón de pedacitos de otras cosas que todavía me hacen que me siento parte del pueblo judío, que Un sigo... minuto, que justo estoy en casa y estabas hablando de hijos y llegó Noah, así que se los voy a Pero qué presentar cosa... a todos. A ver, mostrarlo, qué cosa más Mira, linda que mostrarlo, a verlo. mira, llama Emma, acá está Noah, la cadena. Bueno, toma. Está muy bueno. Puedo seguir. Noah, ya voy, ¿eh? Así, llegó, ¿eh? No estaba No, pero planificado. viste cómo es esto, ¿no? Hoy en día, mientras no aparezca un amante por atrás, una mujer desnuda, mientras sea un Está chico no todo pasa permitido. nada. Muy bien. Se nota que es natural esto, parece que está muy planificado, pero no. Bueno, entonces es otro de los argumentos, ¿no es cierto? Unirnos a través de la historia. Y recuerdo lo que decía Shimon Pérez. Shimon Pérez, creo que era Shimon Pérez que decía, preguntan quién es judío, no aquel que tiene un abuelo judío, sino quien tiene un Claro. nieto judío. Exacto. Digamos, como que la carga va hacia adelante, ¿no es cierto? Y también hay un midrash muy famoso que cuando Dios quería algún tipo de garantía de que el pueblo de Israel iba a aceptar la Torá, y el pueblo de Israel dice, no, nosotros vamos a hacer la garantía, y después dice, no, no lo acepto. Bueno, nuestros padres van a hacer la garantía, es como los Abot. Dice, no, Sí. bueno, nuestros hijos, y ahí sí lo aceptan. Es como que la Bueno. carga está en el futuro, ¿no? También es interesante y en esta conexión de cadena. Y el tercer enfoque en es pragmático. Hoy en día la mayor amenaza contra la sobrevivencia del pueblo judío es la asimilación y los matrimonios fuera de la religión, dicen aquí. Durante miles de años, las mitzvot han protegido al pueblo de Israel de estas amenazas. Al famoso pensador sionista Had Ha'am dijo, más que los judíos hayan preservado al Shabbat, el Shabbat ha preservado a los judíos. Entonces, en este punto de vista, no tiene tanto que ver con, este sentimiento, esta idea hermosa que en Kabbalat Shabbat todo el pueblo judío está cantando el Ejadodí, no importa dónde esté, o que cuando yo hoy me pongo tefilín, otro judío en el mundo está poniéndose los tefilín, o que también Moshe se ponía los tefilín, o el Rabbi Akiva se ponía los tefilín, o Maimónides se ponía los tefilín, sino es meramente pragmático. Es decir, si no fuese por la halajá, se perdería el pueblo judío. Digamos, que la halajá en ese sentido no es ni un bloque del edificio, ni una cadena, ni una parte de la cadena, sino simplemente una barrera. Es una barrera contra la asimilación. Que también es válido, dicen, si no tuviésemos todo eso, si no tuviésemos este conjunto de reglas, ya sean divinas, humanas,
lo que fuese, no habría pueblo judío. También es válido y lo escuchamos a muchos argumentar esto, ¿no es cierto? Porque fíjate qué interesante, que es que incluso aquellos que son más ortodoxos o aquellos que tienen, que quizás el gran principio por el cual dicen la Torá se tiene que cumplir porque así dice la Torá y porque Dios nos entregó la Torá y se lo tenemos que cumplir, cuando tratan de convencer a otros en discursos para hacer kirub, para acercar, no es el único que utilizan. Utilizan, utilizan la idea de estos mensajes emotivos de conexión, decir, si no fuese por las mitzvot desapareceríamos como pueblo. Me parece bastante, de vuelta, es incomprobable porque vivimos con las mitzvot, entonces no podemos hablar en hipótesis, ¿qué hubiese pasado con el pueblo judío sin esto? ¿Cierto? Hay pueblos que tienen normas no tan estrictas que también pudieron mantener su identidad a lo largo de la historia. Pero bueno, de vuelta, nos tocó esta, ¿no? Elo, ¿qué opinas de estos enfoques etnocéntricos? Etnocéntricos donde el pueblo es el centro y no, porque eso es decir, yo lo tengo, por eso yo tengo otro documento totalmente distinto, pues estoy mareado, pues yo tengo uno que dice enfoques personales antropocéntricos. Ese es el tercero. ¿Pero estamos en el tercero o todavía No, en el segundo estamos. El primero fue el teocéntrico, donde Dios está en el centro. Este segundo que hablamos recién con estos 3 ejemplos es el etnocéntrico. Donde el etnocéntrico, claro, pero se ve que tengo otro documento. Hay 2 versiones, después a todos les voy a mandar una. Bueno, la tuya, dale. Una versión que es el etnocéntrico, donde el pueblo es el centro. Y el tercero, que dicen, esto no tiene tanto que ver con Dios, ni tanto que ver con el pueblo, sino tiene que ver más con uno, ¿no es cierto? Sí. Es el tercer y último. Bueno. Y acá hay 2 versiones del mismo. El tercer enfoque es, las últimas 2 razones que daremos son antropocéntricas, centradas en el ser humano, ¿sí? Sostienen que cada individuo lleva a cabo las mitzvot principalmente por los beneficios personales que deriva de estas. El primer enfoque de estos 2 es considerar las mitzvot como un instrumento de autodisciplina para mejorar el carácter y convertirse en mejores seres humanos, ¿no es cierto? De alguna forma, ¿sí? Las mitzvot son dadas como recetas para ayudarnos a vivir mejor como seres humanos. Sí. ¿Sí? Como la Torah fuese, vamos a decirle, Abdil, Elef, Abdalot, como un libro de autoayuda. Hace 3.000 años, con las explicaciones de los sabios que te dicen, ¿sabes qué? Esto te ayuda a ser un mejor ser humano. Es decir, ¿sabes qué? ¿Por qué, yo sé el ejemplo que doy, por qué no se puede mezclar carne con leche? ¿O por qué hay que esperar tantas horas entre carne y leche? Después discutimos si es 1 hora, 3 horas, 6 horas. Eso es una discusión para otro día. Es decir, ¿qué? Todo no se puede. La Torah te enseña disciplina, ¿sí? ¿Y por qué en Shabbat tenés que abstenerte de ciertas cosas? Porque la Torah te comanda a vos como ser humano a obligarte a descansar. Es decir, la Torah te ayuda a ser mejor persona. Esto no tiene nada que ver con que Dios te lo mandó o que si es bueno para el pueblo, es a nivel individual, ¿no es cierto? Un mundo tan individualista ayuda. Y acá hay una famosa carta de Aristeas, que es uno de los apócrifos del siglo II antes de la Común, que dice lo siguiente: los mandamientos sagrados nos fueron dados por el bien de la rectitud, para incitar a los pensamientos piadosos y para perfeccionar el carácter, ¿no? Y hay un adagio muy famoso del Talmud, de Rav, en el Talmud, que dice: los mandamientos fueron dados solamente para refinar y disciplinar a la persona que los llevó a cabo. Es decir, ¿para qué cumplimos las mitzvot? ¿Okay? Para refinarnos, para hacernos mejores personas. Si lo dio Dios o lo dio un ser humano, bueno, ok, pero nos ayuda a ser mejores personas. Entonces, ¿para qué cumplir mitzvot? Y porque me ayuda a ser una mejor persona, me ayuda a refinar mis actitudes, mis formas de ser. Y a Harón Habib, el último... Un momento. Perdón, El último de los ejemplos es el siguiente. El segundo y último enfoque dice sencillamente: efectúa las mitzvot por causan placer. ¿No es cierto? Y esto es lo que llamamos simcha shel mitzvah, la alegría de los mandamientos. Es decir, hay otra razón. Simplemente no tiene que ver con que Dios lo dijo, no tiene que ver con que nos ayuda a conectarnos con el resto del pueblo judío necesariamente y demás. No necesariamente porque nos hace mejores personas, porque hay algunos mandamientos que yo no sé si me hacen mejor persona necesariamente. Yo no sé si agitar los arbata minim, las 4 especies en Sukkot, me hacen ser una mejor persona. Pero sí me generan alegría. ¿No? Entonces, y la alegría es válida, de vuelta. Y todo lo que estamos hablando es que todo esto tiene que ver con el lenguaje judío, como judíos vemos el mundo. El judaísmo para mí, que son anteojos. ¿Qué es el judaísmo? ¿Qué es la Torá para mí? Un conjunto de anteojos, que yo, como parte del pueblo judío, así veo el mundo e interpelo el mundo. Entonces, estos 9 enfoques en total, en estas 3 categorías: primero, cumplimos las mitzvot porque así Dios nos dijo.
con diferentes sentidos. Segundo enfoque, cumplimos mitzvot porque eso nos mantiene unidos como pueblo judío a lo largo de la historia y del tiempo, ¿okay? Y del espacio. Y el tercer punto, por un enfoque antropocéntrico, puedo cumplir las mitzvot, primero, porque me ayudan a mí a mejorar mi forma de ser. Y yo creo que, quiero decirte, que hay muchas mitzvot que a mí me ayudaron a mejorar mi carácter y mi forma de ser. Y otras que todavía creo que me tienen que ayudar a ¿En depurar. serio? Sí, ¿Cuál? por supuesto. ¿Okay? ¿Cuál? Por ejemplo, hay muchas cosas, estudios del Talmud, o Sugiot, que vemos, por ejemplo, si yo como rabino puedo aceptar un regalo de otra persona, o ya eso me genera algún compromiso moral con la otra persona, que después tengo que juzgarla, no puedo. Bueno, es algo que nunca lo hubiese pensado si no lo hubiese estudiado en el Talmud. Y me parece que el tema de la autodisciplina en Shabbat, imagínate, ¿cómo nos costaría como seres humanos hoy que estamos atados? Yo estoy atado todo el día a mi celular, ¿sí? Y realmente durante 25 horas tener el celular apagado en Shabbat, solamente lo hago porque es parte de mi Torá. Y realmente creo que hay un mandamiento divino. Pero te hago una pregunta. ¿Vos no tuiteaste el viernes en Shabbat o estoy loco? No, Hasu Shalom, no, ¿cómo? ¿No? No, yo tenía el celular, estaba tirado en la cama y vi que apareció como una notificación tipo 6:43. Digo, no puede ser que hubiese tuiteado. No, Shabbat empezó creo que 5:45. Por eso, pero que me habrá llegado la notificación más tarde. ¿Qué sé yo? No se puede ser, qué sé yo, a veces te aparece, tal persona dijo tal cosa. Chequeás, pero pero eso es como un ejemplo. O muchas mitzvot que digamos que me ayudan a mejorar mi forma de ser. ¿Sí? Creo que el kashrut a mí también me ayudó mucho. Shabbat por sobre todo. Los tefilín, ¿no es cierto? Tener como un momento de, entre comillas, meditación e introspección diaria a través de los tefilín o el Shema Israel. Entonces, y hay otros mandamientos que me generan alegría, que quizás no le encuentro el sentido de cómo me ayuda esto a ser mejor persona. Pero me genera alegría. Para mí, cantar canciones de Shabbat. ¿Cierto? Y para mí, yo quizás todos estos sentidos son válidos, ¿no es cierto? Y como se dice, cada uno de estos sentidos es como una liana. Mientras más lianas agarremos, más apegados vamos a estar a la tradición, me parece. Pero me parece que quizás no todas las mitzvot se las pueda entender o dar la misma razón para cumplirlas, ¿no es cierto? Pero hay algo de la fuerza colectiva, ¿no es cierto? Por ejemplo, decir, a mí siempre me pasa con los ayunos, no sé qué te pasaba a vos o qué te pasaba a vos con los ayunos. Por ejemplo, ayunar en Tisha B'Av, cuando la mayoría de mi comunidad no ayuna en Tisha B'Av, y cuando estoy ayunando yo solo, y no me genera mucho sentimiento, pero cuando en Yom Kippur yo veo a mi Keilah completa, el 90% está ayunando, wow, esto nos une como pueblo, de vuelta, y de vuelta hay un voto de confianza, que es mi parte no racional, que hay algo divino, hay algo trascendental, hay algo por fuera de nuestro ser que le da un sentido a estas mitzvot. Quizás no en la alajá exacta como la vimos hoy y en los detalles de la alajá, ¿no? Ahí yo quizás ya no encuentro tanto lo divino, sino entiendo más como el mecanismo humano, como toda ley tiene que... pero sino el mensaje, ¿no es cierto? Ese mensaje de que una vez por año podemos reflexionar y expiar nuestros errores, que una vez cada 7 días tenemos que descansar, o que no todo en el mundo se puede comer, no todas las pasiones se pueden dar al lugar en todo momento. Entonces las mitzvot tienen que ver con todo esto, tienen que ver con lo divino. También en un momento lo teocéntrico también tiene que ver con decir, ¿sabes qué? Yo como ser humano no sé todo, me pongo una limitación, me pongo la equipá sobre mi cabeza y digo, ¿sabes qué? No sé todo. Y quizás pueda discutir la veracidad histórica del relato de Moshe y del monte Sinaí y exactamente todo eso, pero y si hay algo de divino en todo esto, quizás no como lo entendemos literalmente, ¿y por qué no? Soy diminuto así. Soy muy poquito, bueno, es como... Dale. No, yo te quiero compartir que, o sea, de vuelta, ¿no? Yo siempre lo digo como que, bueno, yo aprovecho el podcast y tal vez, viste, vos que vas más a lo académico, ¿no? Y así como un moré, como un maestro, yo aprovecho y cuento lo mío porque tal vez alguien se puede identificar y me parece que es un poco más rico. Yo te voy a contar los motivos que me pasan a mí, que hoy en día la gente me dice, bueno, pero entonces, ¿por qué cumplí Shabbat? ¿No? Si ya esto no, o sea, digamos que Dios dio la Torá, que la recibió Moisés, eso no lo creo más. Entonces, para mí sí que es y fue un gran desafío, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué hago eso? Pero yo, por ejemplo,
te digo rápidamente, desordenadamente, lo que a mí me pasó por la cabeza. Yo decía, bueno, yo no creo más en el Dios antropomórfico que te dice que castiga, ¿no? Este se portó mal, lo mato, este se portó bien, le doy plata. Entonces, por otro lado, entonces no creo en la revelación divina, eso no lo creo más. No creo que inclusive que esté el pueblo judío. No sé si, lo más probable es que el pueblo judío nunca ha estado en Egipto, ¿no? Entonces, después digo, la Torá, yo que soy abogado, en un momento fue el Código Civil y Penal. Entonces, si un buey corneaba a una persona, eso es lo que se ve en el Talmud. Por eso yo que estudié el Talmud es bastante aburrido, porque hay muchas secciones No, que no se me digas estudian. esto, que yo soy una apasionada del Talmud. Decime Bueno, otra cosa. Pero está sí, bien. hay varias partes muy aburridas, eso sí. Claro, bueno, que en la yeshiva lo tenés que estudiar obligatoriamente, entonces, bueno, si corneó, si no, no, porque ahí está la inteligencia divina. Bueno, pero en derecho también puedo agarrar un artículo de una ley y discutirlo 300 años. Pero te quiero decir, en un momento, cuando existió la tierra, el reino de Israel, tenía un rey, estas eran las leyes civiles y penales. Penales, civiles para reparar el daño, ¿correcto? Y penales porque, por ejemplo, el que hacía esto, si transgredía Shabbat, teóricamente, por más que igual nunca se hizo, había que apedrearla. Si una mujer era infiel, se me conectó Siri, había que hacer... Bueno, entonces yo digo, cuando se destruye el templo y comienza el judaísmo rabínico, en el cual vos sos un representante de ellos, es como que se reunifican las 613 preceptos. Pues yo una vez, una de las primeras cosas que hice a los 20 años, dije, bueno, agarré un libro que yo tenía de Maimónides, que explica los 613 preceptos, y dije, bueno, a ver, ¿cuáles se aplican hoy en día? Y Creo que hoy se como aplican unos 63 de los positivos nada más. Claro, o sea, De los positivos. De los por eso, positivos creo que son 63 nada más. 63 De los out of 248 positivos. de los 248. Entonces decía, bueno, que se traiga la ofrenda, que el Cohen no sé qué, que se haga esto. Bueno, por ejemplo, uno que me gustaba era prestar con interés es uno, recibir con interés es otro, ¿no? Uno positivo y uno negativo. Entonces yo decía, esto como fue una reconversión de un código civil y penal que se volvió un código ético, porque no hay poder de policía. Un rabino no me puede poner preso si yo transgredo el Shabbat como era antes. Entonces como que obviamente hubo un esfuerzo por los rabinos por resignificar todos esos preceptos, y es a donde llegamos a, que ya lo vimos en otro podcast, a lo que es el movimiento ortodoxo, que es totalmente, bueno, a ver, ¿por dónde está el recato? Si moví una planta en Shabbat estoy transgrediendo, si tenía un alfiler en la ropa, ¿entendés lo que te digo? Entonces, realmente a mí es como que me cuesta. Entonces, yo como que dije, bueno, por ahora me sigo manteniendo en el Shulchan Aruch, que es la mesa servida, que es el libro escrito por el rabino Yosef Karo, que es donde están, digamos, ¿no? ¿Cómo lo podríamos decir, Uri? Donde está el marco, ¿no? De lo que es el marco, el código legal más aceptado del judaísmo. Claro, entonces si vos me preguntás a mí, hoy en día, yo también me di cuenta que, por ejemplo, a mí cuando los rabinos me decían, no, porque la carne que vos te comés, el rabino cuando la mata está elevando ese alma porque esa vaca vino al mundo para que un judío lo coma, que sería un poco el sentido antropo... Un minuto, anda para ahí un ratito, por favor. Anda para ahí un ratito, yo ya voy, mi vida. Yo ya voy. Ya termino con Elo y voy para allá, mi amor. Dale, lo que pasa cuando haces un podcast. No, pero está bueno. Eso igual, si querés lo editamos, si no lo dejamos. Para mí queda mejor dejarlo así. Entonces, yo como que llegué a un momento, Uri, que yo dije, no, yo estoy más elevado que estos mandamientos, porque para mí no hay que matar un animal para comer, es una barbaridad decir que esa vaca. Entonces, como que todo eso me generó una crisis, ¿entendés? Pero hoy en día digo, bueno, mientras tanto me tengo que mantener así, y pues también tengo que estar sincronizado, lo digo públicamente, con la educación de mis hijos, que también le da mi ex esposa. Entonces, viste, como digo, bueno, tengo que darle un marco de judaísmo, pero bueno, o sea, Sí. son varios motivos hoy en día, digamos, o sea, son varios pedacitos de estos 9 conceptos, un sentimiento de pueblo, un sentimiento de transmitir hacia adelante para mis hijos, para mis nietos, bueno, sí, si estuvo Moisés, si se juntó el pueblo, no creo que Dios haya bajado y le haya dicho eso a Moisés, eso sí que no lo creo más. Pero bueno. Sí. A ver, me parece que también es que cada uno de estos elementos, ¿no es cierto?, le agrega un sentido diferente a las mitzvot, ¿no? Le agrega como un canal diferente, ¿no? Y digo, porque también cuando porque si fuese solamente antropocéntrico para mí, decir, bueno, si para mí es importante, ok, yo tomo Shabbat los martes, ¿cierto? Para mí, ok, hago Shabbat al pie alajá, segundo alajá, pero los martes, porque si es solamente antropocéntrico y para mi beneficio personal, para mí, o por ejemplo dice, ¿sabes qué? Yo me voy a abstener de comer solamente quesos,
pero voy a comer todo lo demás menos quesos. Eso va a ser, no sé, mi kashrut. Bueno, pero hay un sentido también de lo colectivo. Hay un sentido de lo colectivo, ¿no es cierto? Y por ejemplo, cuando hago con una pareja y las voy a casar, soy el Mesader Kiddushin, yo le digo, hoy la que tú vas, que vos tenés, que vos tenías, Explícalo en la que tú vas, es el Uri. contrato matrimonial, Ahí digamos, está. en un momento histórico, como decís vos, Elo, sí tenía un nivel de jurisprudencia importante. Es decir, en el caso de la muerte del marido o por divorcio, el hombre se compromete a darle X cantidad de dinero a la mujer, o los herederos le tienen que dar esto, y tiene ese sentido. Hoy en día, ningún tribunal aplicaría lo que dice la Ketubá. No es que podés ir con esta Ketubá en arameo y traducirla por un escribano público del arameo al español, que no sé si existe, y mi marido se compromete con eso. No, es algo simbólico. De vuelta, el judaísmo se va reinterpretando así, pero ¿cuál es el valor? Y sentir que los judíos hace 1700 años cuando se casan tienen exactamente la misma Ketubá. Y eso para mí ya tiene valor, ¿no es cierto? O la Torá. ¿Por qué la Torá no se puede imprimir? ¿No es cierto? ¿Por qué la Torá no puede estar impresa y Sí. copia después de Google? Bueno, porque hay algo de los judíos que tiene que ver, digamos, por el valor simbólico de la tradición, del peso de la tradición, ¿viste? Como en tradition, ¿ok? Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, pero Uri, Jaime, el rabino que estuvo, el violinista sobre el tejado, Jaime, que estuvo la última vez, que bueno, un poquito, cuando hablamos ayer con Uri, yo le dije, che, sigamos lo de Jaime, porque para mí me quedé con ganas y terminamos hablando hoy de esto. Pero así como Jaime dice que está bueno que lo mencione, que yo me quedé pensando, viste que yo lo mencioné como diciendo, bueno, una mujer tiene que ir a la mikve, que es el baño ritual, después de que cuenta 7 días limpia, o sea que son 14 días de que le vino la menstruación aproximadamente, tiene que ir a un recipiente, unas medidas con agua de lluvia, todo, véanlo en el otro episodio. Y el rabino dice, bueno, ¿saben qué? Pueden hacerlo con agua corriente de la canilla y meterse en una bañadera común, ¿no? O meterse en la pileta. Y yo después me quedé pensando, digo, hoy en día, Uri, y está bueno que hagamos este pequeño ejercicio antes de terminar, yo te pregunto a vos, y pensá conmigo, ¿está bien hablar de que una mujer está impura? ¿Que una mujer se tiene que sumergir porque se tiene que limpiar? Digo yo, ¿eh? Entonces, ayer yo me quedé pensando cuando me iba a dormir, digo, pero no está mal hoy en día obligar a una mujer que vaya a la migre para poder tener relaciones, pues si no el hijo es un mamzer, es un bastardo porque fue concebido. No es un bastardo, o sea, no es No, digo, pero vos qué pensás. ¿Entendés donde yo digo, me pierdo con las mitzvot? Porque digo, bueno, no sé si hoy... es donde me parece que vos... ¿Qué dicen las mujeres feministas? Las mujeres No, feministas, rabinas. hay muchas que están opuestas a eso porque es una cosificación Claro, de la mujer. exacto. Porque el hombre no es el que luego... Porque simplemente no quiero... Siempre nos metemos en otros temas porque a nivel din de Torah, a nivel de la ley de la Torah, es tan impuro el hombre que tiene una polución. Exacto. Pero después los rabinos... que una mujer que está en estado menstrual. Pero después los rabinos al del hombre lo dibujaron un poco y no es tan terrible y ni siquiera tiene que ir a la mikve o para la mikve, pero puede estudiar Torah y puede seguir su vida normal. Y la mujer no, y los 7 días más otros, los 7 días bíblicos más otros días de estado blanco y demás. Pero lo que yo quiero decir es que me parece que en tus cambios y en tu proceso vos estás teniendo como una postura que quizás es la voz del movimiento reformista, que el movimiento reformista es como que trata dice, bueno, la tradición puede decir lo que la tradición quiera, pero ahora la lógica y el sentimiento actual y la mirada actual es la que tiene que prevalecer, ¿no? Digamos, como que es simplemente un consejo, ¿no es cierto? Como en este también episodio que vimos entre ortodoxos, conservadores y reformistas. Y Claro. yo no veo esto, yo realmente todavía veo que por diferentes motivos, por un motivo divino, es decir, ¿sabes qué? Como judíos seguimos sosteniendo teológicamente que la Torah es de origen divino, y por otro sentido de trascendencia como pueblo, y aparte por el beneficio personal, yo entiendo que todavía las mujeres deben ir a la mikve. De vuelta, podemos entender y podemos simplificar el ir a la mikve y no tener que ir a un lugar físico y poder, en caso de necesidad, hacerlo en la bañadera de la casa, pero todavía la separación del hombre y de la mujer por X cantidad de tiempo, y la noción que tiene la tradición judía en relación a la sangre, la separación entre la vida y la muerte, quizás hay que resignificar, como digo siempre, resignificar qué significa pureza, qué significa impureza, no entenderlo en un término peyorativo. Hay muchos académicos que entienden que cuando se habla de impureza no es algo peyorativo, simplemente la impureza es algo que está desconectado de la vida, ¿cierto? Y cuando un hombre eyacula, también está impuro, en el sentido de que vida potencial deja de llegar a su fruto. Cuando una mujer, digamos, está en su periodo menstrual, era vida potencial que no se está generando. Entonces, hay que sacarle esa carga peyorativa. Y me parece que yo como judío, de vuelta, ¿qué es lo que hago como los judíos reformistas? ¿Qué es lo que hacen? Es decir, ¿sabes qué?
esto no me va, esto no me parece que bien, no me parece ético, no me parece lo normal, lo cambio absolutamente. Los judíos ortodoxos dicen, mira, Shulchan Aruch me dice lo que tengo que hacer, no lo puedo cambiar en nada. Yo como judío que estoy entre el medio de esos dos mundos, yo digo, no, yo me doy la posibilidad de reinterpretar y simplemente en casos extremos de que va en contra de la ética y demás, me doy la posibilidad de usar todas las reglas hermenéuticas e interpretativas de la tradición judía para ver si no hay un way out, como un buen abogado, ¿no? Para encontrar un loophole, ¿sí? Para tratar de solucionar algo que para mí éticamente tiene un gran problema. Caso en puntual que vos me hacés, yo no tengo muchos issues. No, porque yo me quedé tan entusiasmado con el artículo que me compartiste. ¿Cómo se llama el autor? Así no salgo de David la... Golinkin. Bueno, que lo busqué en Google y después entré a otro artículo del seminario Chester que hablaba de si las mujeres podían leer la Torá y recibir una aliyá. Entonces, yo digo, bueno... Así como una mujer, bueno, y hablábamos con Jaín, con el rabino ortodoxo, la vez pasada, que él decía que ya que, estás tapando el sol, que quería... Cuando el sol con la mano, ¿no? Literalmente. Sí, ordenar mujeres rabinas. Entonces, yo digo, ¿qué pensarán las mujeres hoy en día de que se las obligue a ir a una amiga? ¿O van los hombres también o que no vaya ninguno? Pero bueno, eso es tema otro podcast. De vuelta, para mí son todas estas preguntas válidas y demás, pero bueno, el objetivo de esto era hablar un poquito sobre las mitzvot, sobre los mandamientos del pueblo judío, las razones por las cuales las observamos, ¿no es cierto? Y espero que este podcast haya ayudado a que cada uno vaya encontrando su razón y su motivo para cumplir las mitzvot, para cumplir los preceptos, o por lo menos para replantearse por qué uno hace lo que hace, ¿no es cierto? Para no ser máquinas. ¿Viste? Cuando a veces para llenar un formulario que decía I'm not a robot y tenés que llenar algo. Bueno, muchas veces en nuestro judaísmo también parecemos robots. Y rezamos de forma robótica y cumplimos mandamientos de forma robótica. Y me parece que el judaísmo va mucho más allá de eso, ¿no? Alta set filá keva, que no hagas de tu plegaria algo fijo, ¿no es cierto? Tiene que haber un hidush, tiene que haber una novedad. Y me parece que de vuelta, ¿por qué cumplo las mitzvot? Y porque son hermosas las mitzvot, es de vuelta. Es hermosa y realmente creo que son... Darhei Shalom, son que la Torá es de paz y la Torá tiene caminos de paz para ayudarnos a mejorar. Creo que cada uno tiene que encontrar sus propias razones profundas para vivir una vida de Torá y una vida de mitzvot, bueno, y disfrutarlo, ¿no? Y creo que el judaísmo está dado para ser disfrutado, no para ser un yugo necesariamente, sino para ser algo que nos eleve a ser mejores personas, mejores padres, mejores amigos, y más arraigados en nuestro pueblo, que me parece que lo mejor que podemos hacer como judíos no es desarraigarnos de nuestro pueblo, es estar lo más arraigado posible para desde nuestro lugar, desde nuestra óptica, de nuestra Torá, poder, digamos, compartir eso con el mundo, ¿no? Eso es lo que quería compartir con vos hoy. Dale, cerremos entonces. Nos vemos la próxima, Dios mediante. Chao.